Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idiomas de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es para gente común y corriente, de lo que sucede siempre está pendiente. Con Javier Lara y Dorian Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. ¡Bum! Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico Chayanne se llama Elmer. ¡Eso! Ustedes saben que nosotros venimos poniendo el alma en el ruedo con la tarea porque ustedes siempre nos dejan sus dudas históricas en nuestro Sendo Beta, nuestro sistema para recibir todas esas interrogantes y bueno, venimos hoy a responderlas. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, profesor Javier Lara. Así es, así es, así es. Porque este es el Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Igualmente, no olviden que el Corito Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama, solamente si tú lo deseas, porque en este podcast siempre vamos a estar abogando por el consentimiento cuando dos personas, para mejorar sus relaciones interpersonales, para llevarlas al campo afectivo sexual, convienen en esto. O sea, nadie fuerza a nadie, sino que simplemente están de acuerdo los dos para que su relación evolucione y sobre todo para evitarse malos entendidos, para evitarse crímenes, para evitarse problemas legales y hasta la muerte. Porque todo al final siempre es inspirado por esos ídolos de la música popular neogranadina, que es el vallenato, como Diomedes Díaz, como Juancho Royce, como Silvestre, que dicen que las cosas salen bien es cuando se hacen con sentimiento. Eso es correcto, muchachos. Trabajen en eso, trabajen en el consentimiento. Y bueno, hablando de trabajar, también acuérdense que tenemos el derecho y el deber de hacerlo, panas míos. Párense de esa cama, ¿vale? Bueno, todavía no, cuando terminen de escuchar este episodio, que está buenazo. Porque hoy venimos con 4 preguntas. La gente tenía ahí su duda y que mira, pero están respondiendo de a 3. Bueno, hoy traemos 4 preguntas. Hoy venimos con la artillería completa. Antes de empezar, como siempre, recordarles que pueden escuchar este podcast en Spotify, que ya en Venezuela hay Spotify. Entonces, bueno, úsenlo ahí y nos escuchan. Por ahí, además, Javier, la gente se manifestó, ¿vale? La gente se manifestó con que el Corito Histórico es el podcast que más han escuchado durante este año. Oye, sí, me ha alegrado muchísimo todas esas personas que han tenido a bien hacernos llegar sus capturas, mostrando que el Corito Histórico es el número 1 entre sus podcasts favoritos en Spotify. O sea, de verdad estoy pletórico, estoy lleno de alegría. Estoy de verdad acariciando la dicha de saber todo eso. Para mí significa muchísimo y demuestra que de verdad este año ha sido bueno y que van a seguir siendo buenos años los que nos vienen adelante. Háblales tú, Dorian. Eso es correcto, muchachos. Quiero agradecerles a toda esa gente que se manifestó poniendo ahí sus capturas. Una gente que, mira, los escuché durante 1117 minutos. Hermano, ni mi jeva me escucha tanto. Y bueno, queremos agradecerle en nombre de todo el equipo del Corito Histórico, porque somos un equipo. Javier, yo, mira, es Carly Roja que se lanza las imágenes y nuestro pana Manuel Durán también, ¿vale? En la página web donde se pueden bajar los episodios, ¿ve? Que ahí que había que completar la idea donde nos pueden escuchar. En la página web se los bajan un wifi y una cosa, pum, y ya los tienen ahí. También salimos en YouTube, canal de Daniel Lara Farías. Claro que sí, claro que sí. En el canal de Lara Farías, donde pueden vacilar el Corito Histórico en estreno exclusivo cuando lo tengamos a bien sacar por lo general los fines de semana. Y también pueden vacilarse allí mismo otro tipo de contenidos de plomería informativa, contenidos como las entrevistas de Alberto Franceschi, que yo me vacilo muchísimo, porque yo sí soy alguien creyente en los lunes ácidos and chill. Yo le digo a las tú eres bellas damas. antibicharracos. Claro, no, al contrario, yo soy de los que le digo a las bellas damas, te mentí, no tengo Netflix,
Vamos a ver los lunes ácidos con Franceschi para después mostrarte mi bicharraco. Agárrate, está ahí, mano. Mira, vamos a empezar a darle chispa, candela y fuego a esto. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué traes tú por ahí, Doria Mar? Que te cedo el honor de Mira, empezar. aquí pregunta Ali Arellano. Él dice, mis altos panas, me gustaría que hablaran de la breve etapa petrolera que se vivió en el Táchira. Saludos. Y yo leí en el Táchira. Diablo. Bueno, yo tengo entendido por ahí de forma, digamos, un poco vaga, que sí hubo algo por la década de 1870, quizás, 1860, o sea, no lo tengo muy claro, pero sé que por esa época, siglo XIX, hubo algo. ¿Qué encontraste por ahí, Bueno, Dorian? a mí me sorprendió mucho, en efecto dije en el Táchira, pero saben de petróleo por allá, por supuesto que saben y tienen y tuvieron petróleo, quizás, bueno, tienen todavía, uno no sabe, en aquella zona, porque la explotación petrolera comenzaría, digamos, formalmente allá en el estado Táchira. ¿Cuál es la historia de este asunto? Primero que antes de esto hay un antecedente ahí de una concesión que se dio para explotar petróleo en Zulia, pero esto duró como un año, no se cumplieron los contratos y el asunto, y entonces eso quedó así. ¿Qué pasa? El petróleo, de eso se tiene conocimiento, mira, desde los indígenas. Los indígenas veían brotar, los pueblos aborígenes veían brotar ese aceite o esa cosa negra a veces en algunas zonas de los terrenos que yo ocupaba. Decían, vaya, una vaina negra, ¿qué es esto? José María Vargas después también hace un estudio importante al respecto, pero bueno, el caso es que en 1875, Javier, ocurre un terremoto. Ah, el famoso terremoto de los Andes, sí, que sabe, eso aisló la región bastante y bueno, fue una de las cosas que llevó posteriormente a que esa gente, bueno, se aislara y no tuviese que ver con el estado calamitoso de Venezuela entonces, o sea, estaba muy en su peo por esas cuestiones. Este terremoto fue tan fuerte, generó fracturas en el terreno y resulta que en algunos lugares en donde se generaron estas fracturas manaba un aceite, salía un algo. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? La historia de esto, de la explotación petrolera en Táchira, comienza, bueno, tiene su origen aquí en este asunto del terremoto, pero va con un señor que es médico, ingeniero y también era químico, llamado Carlos González Bona. Este tipo iba por ahí en su caballo, pum, pum, vacilando por ahí, haciendo unas exploraciones en el año 1870 y vio que había un aceite que salía ahí de la tierra en la quebrada La Alquitrana, cerca de Rubio, en el estado Táchira. Entonces, esto atravesaba la hacienda de un señor llamado Manuel Antonio Pulido. Este tipo lo examina, va y dice, oye, pero esto parece petróleo de verdad, porque recordemos que él es químico y vaina, un polímata, sabe de esas cosas. Ah, identificó la sustancia. La identificó, habla con el dueño de la hacienda, con Pulido, mira, señor Pulido, aquí usted tiene, de aquí podemos hacer algo, un negocio bueno. Y el 3 de septiembre de 1878, fíjate que 8 años después, recibe la concesión para explotar un terreno mineralógico de 100 hectáreas. Y bueno, ahí tuvieron el permiso para sacar eso. Ni siquiera hubo necesidad de explorar dentro del suelo o algo, porque el petróleo estaba a la vista, estaba mango bajito ahí, en esa zona. Claro, o sea, casi como Arabia Saudita, que tú Ajá, clavas una pala y de ahí sale ya una vaina y listo. Vamos a tener sale, petróleo. te salía la vaina. Entonces, bueno, le otorgan la concesión primero al presidente del estado de los Andes, del gran estado de los Andes de aquel momento. Y el 12 de octubre de 1878, fíjate que en lo que recibe el permiso, de una vez Pulido se mueve y crea la Compañía Nacional Minera Petrólea del Táchira, con 4 socios más y un capital de 100.000 bolos. Coño, Con 100.000 bolos, mano, con 100.000 bolivitas armó ahí su petrolera. coño, Kerga, qué increíble. O sea, uno viaja en el tiempo con 100 bolos y lo que puedes comprar. Sí. Petróleo. Entonces, la empresa inicia operaciones en 1883. Estamos viendo que serían aproximadamente 5 años luego de formarse la empresa. ¿Por qué? Porque uno de los socios, Pedro Rafael Rincones, viaja a los Estados Unidos, específicamente a Pensilvania. Y allá en Pensilvania aprende
Coño, ¿cómo es la vaina del petróleo? Aquí están explotando la vaina. Y aquí se inicia lo que sería la primera transferencia tecnológica en temas petroleros. Porque, ajá, pues él fue para allá a aprender cómo era todo el asunto. Incluso se trae un aparato, un taladro, una cosa de esta para hacer las explotaciones y las excavaciones allá en Táchira. Se lo trae en un barco por el lago de Maracaibo, en el puerto del lago de Maracaibo. De ahí montan todo ese aparataje en unas mulas y en unos bueyes. Y bueno, empiezan a moverse hasta allá, hasta Táchira. Como podemos saber, esto es un camino súper engorroso cuando arman el asunto, lo que llaman la barrena, que es lo que perfora en el suelo, se rompió. Carajo. O sea, no duró nada. Se rompió. Venezolanada. Una venezolanada. En efecto, ocurrió la venezolanada. Y los trabajadores se las arreglaron y la gente de ahí de la empresa para perforar con pico y pala. Y habían pozos que eran poco profundos, porque como dije hace rato, eran un mango bajito. Y sacaban el material con tobos. Con tobos, o sea, así como cuando uno carga agua allá en La Guaira. Tal cual, como cuando uno va a agarrar y llenar un tobito del tobo más grande. Y bueno, ellos hacían lo mismo con el petróleo allá. Entonces, así empieza lo que es la explotación petrolera del Táchira, que lo que hacían con esto era procesarlo para sacar querosén. Ah, o sea, Y todavía ese, no se haya puesto con que si el diésel y nada, o sea, primero no, con querosén para las lámparas. exactamente. Entonces, el Táchira en esos tiempos se convirtió como en la zona que suplía de básicamente luz, porque eran para las lámparas y la cosa, de todos los Andes, incluso el norte de Santander. Wow, ¿qué es esto? ¿Nueva York? Sí, vale, iban a exportar con esto, sacado a Tobo. En 1888, Guzmán Blanco, contrario a lo que pudiéramos pensar de que fue y se cogió esa vaina para él, no, le ratificó la No, qué concesión. raro. Sí, a él no le interesaba el petróleo, nos podemos dar cuenta. Ah, bueno, menos Porque mal. sí. Y por eso es como el primer registro formal dado porque se lo ratifica ya el gobierno nacional. El primero, el que hablé del Zulia hace rato, fue nada más el presidente del Zulia. Ah, ahora sí es como una concesión legítima. O sea, primera concesión de la historia de Venezuela, la petrolera la dio Guzmán Blanco. La dio Guzmán Blanco básicamente a estos señores, el gobierno de Guzmán Blanco a estos señores. ¿Qué pasa? Increíble. Eran 50 años por los que iban a estar explotando esta tierra. Esto se acaba en 1934. Hay unos datos que entiendo que están en el libro de Venezuela, Política y Petróleo, Rómulo Betancourt, que he hecho un poco un cuento sobre este asunto. Que, bueno, él dice que esta empresa estuvo desasistida de la ayuda estatal y operó al margen del éxito, o sea, eso no producía tanto real. Y su producción era de 12 barriles y 26 años después pasaron a producir 60 barriles. O sea, es como la PDVSA de ahorita. Coño, o probablemente más, quién sabe. O sea, esa vaina frente a PDVSA de hoy, esa vaina es que si la Saudi Aramco o la Gazprom, una vaina así. Entonces, bueno, esta gente y que 12 barriles y después 60. Luego fue pasando a otros dueños. En 1934 se acaba la concesión, pero ya tenía un tiempo sin operar porque se acabó. Se acabó. Se agotó el pozo. Se agotó el pozo. Y bueno, ahí termina esa experiencia petrolera del Táchira, que duraría, bueno, varios años y que es interesante cómo se convierte en una zona en comercial para el querosén, para que, mira, la gente que quiera tener lucecita, su lámpara, su vaina, querosencito del Táchira. Claro. Y ojo, o sea, al principio eso y después, o sea, decían como que no, esto no es así sencilla. Lo que no se dieron cuenta es que, coño, un poco más al norte, ya en el año 1922 explotaría lo que sería el Sumaque 1. Claro, claro, que es bueno cuando sale el chorro de petróleo del piso. Claro, que hace ver esos 12 barriles de petróleo de la alquitrana como una burusa, como dirían por Sí, ahí. por cierto, en el 74, 1974, los herederos de la hacienda La Alquitrana cedieron el espacio, le donaron ese espacio al Estado y ahí hicieron un parque y un monumento. Ah, Y carajo. entonces, bueno, hay un monumento que recuerda ahí como el Táchira como pioneros de la explotación petrolera Claro, una buena hasta forma de hoy. recordar que ahí empezó todo. Sí.
Sí. Una forma de hacernos saber la historia real. Está de pinga eso. De verdad, qué ilustrativo. Está buenardo, claro que sí. Entonces, bueno, esa es la que hay con la experiencia petrolera tachirense. Oye, bien ahí, Dorian, bien ahí. Arrecia ahí, enviado. Bueno, voy a responder lo siguiente. Épale, Manaos. ¿Cómo se inició en Venezuela la aviación civil y militar? Esto lo pregunta el amigo Luis Miguel González Salazar. Coño, tenemos otro Luis, me hicieron preguntas que importan. Coño, vale, aquí otro Luismi, ¿verdad que sí? Y por cierto, yo vi esa pregunta un par de veces y dije, no, esto la tiene que responder nuestro enviado Javier Lara, Coño, sí, es verdad, que porque... tiene tradición. Sí, porque, o sea, para nadie es un secreto que yo en Venezuela fui trabajador aeroportuario y sobre todo esto siguiendo la tradición familiar, porque, o sea, toda mi familia siempre estaba en ese negocio y bueno, no fui la excepción, más bien lo agradezco mucho porque gracias a la aviación es que me salvé del hambre. Sí. Pero yendo al tema, la aviación en general en Venezuela es una hechura que le debemos a nada más y nada menos que al benemérito general Juan Vicente Gómez. ¿Por qué se la debemos a el bagre de la mulera? Pues porque él fue el que compró de su bolsillo, bueno, total, los bolsillos de Venezuela, porque todo eso era parte de él, el Estado era él. Él compró los primeros aviones que se trajeron a Venezuela, unos aviones de combate franceses, unos Caudron G3. ¿Y por qué los compró? Si él era un tipo muy terrenal, muy de, ay, qué vainas son esas, aviones. ¿Para qué? Si yo estoy bien aquí en mi hacienda con mis mulas. Bueno, porque él una vez fue para una exhibición aeronáutica con su hijo Florencio, muchacho, el menor de sus hijos. Y Florencio, a sus 12 años, vio esos aviones y quedó maravillado con los aviones. Entonces andaba fastidioso diciéndole, coño, papá, compra los aviones ahí, compra los aviones, papá. Así no sabe finca, compra los aviones. Y coño, al final el padre, que a pesar de todo era un señor que consentía a sus hijos cuando había, dijo, ok, vamos a comprar los aviones. Déjame traerme unos avioncitos de estos. Pero voy a traer los aviones y también, coño, esa tiene que volar a alguien. Así que yo tengo que traer unos tipos que los vuelen y también gente que enseña a los que quieran volarlos. Se trajeron a unos instructores franceses y también a los pilotos, lógicamente. Y bueno, empezaron a formar gente para volar estos aviones. Entonces estos instructores franceses formaron al primer piloto militar formado en Venezuela, que fue el subteniente Manuel Ríos Hernández, un hijo de españoles que, bueno, que estaba interesado, que había hecho escuela militar en la planicie y se metió en el rodeo náutico. Sin embargo, este Manuel Ríos Hernández no fue el primer venezolano en ser el piloto militar, porque antes de él ya habían dos. Uno que estudió en Francia, en la Escuela Militar Francesa, llamado Luis Camilo Ramírez, que se graduó en el año 1912. Y casi en paralelo, 5 años después, se formó en Alemania, egresando en el año de 1917, un hombre llamado Carlos Meyer-Baldó o Karl Meyer-Baldó, que incluso llegó a luchar para el bando de las potencias centrales de la Primera Guerra Mundial en el escuadrón de aviadores que comandaba nada más y nada menos que Manfred von Richthofen, es decir, el Barón Rojo, del que tanto se habla en la historia militar europea. Exacto. Me deja loco con el Barón Rojo, nada más y nada menos. Exacto. Cheyenne Heist Elmar. No fue con DJ 13, que es el Barón Rojo babalónico, ¿verdad? No. Es el verdadero. Nada de Tony Mierda. Cero Tony Mierda aquí, por favor. La cosa es que, a pesar de que Carlos Miguel Baldó fue parte de la aviación militar venezolana, en Venezuela ese esfuerzo de hacer aviación militar en Venezuela, eso empezó en el año 1921 aproximadamente, o sea, bien tarde. O sea, porque si lo comparamos con otros países de Latinoamérica, empezaron mucho más temprano. O sea, en Chile empezaron 1915, por ahí. En Colombia empezaron tan temprano como en 1916. ¡Berro! Pero Venezuela estaba en la cola en eso, en el desarrollo tecnológico militar. No, y hubiésemos llegado más tarde todavía, menos mal que Gómez llevó al hijo para esa exhibición y que al hijo le gustaron los aviones. Porque si no llegamos en 1930 y pico. Sí, pero aún así, a Gómez no le terminó gustando la cosa porque pasaron muchos accidentes con los aviones. O sea, se fueron cayendo varios aviones, accidentes terribles de un avión derribado
y cayeron sobre los otros aviones. O sea, toda una vaina que hizo hacerle saber a Gómez que eso era una botella real y necesaria desde su punto de vista. Y entonces él dijo como que no, yo no voy a seguir mostrando real esta vaina. Y lo que hizo fue que despidió a los franceses y engavetó los proyectos. Dejó los pocos aviones que quedaban cogiendo polvo. Ok. Y bueno, hasta ahí llegó la aviación militar de mano de Gómez. O sea, él no quiso meter más real ahí. Eso, bueno, se retomaría más adelante entre López Contreras y Medina Angarita, cuando, bueno, por la Segunda Guerra Mundial, la llegada de excedentes militares de Estados Unidos, se vuelve a los proyectos de hacer una aviación militar venezolana. Pero la aviación civil en Venezuela sería ya con el primer piloto civil venezolano, que sería un hombre llamado Marcos Sarcos Portillo, del Zulia. Ah, mira, el antepasado de Daniel Sarcos. Bueno, probablemente. No sé. Los Sarcos han aportado mucho a nuestro país. ¿Tú no crees, Javier? No, para nada. Siguiente pregunta. Volviendo al tema. Porque no quiero hablar de Daniel Sarcos. Marcos Sarcos Portillo es un carajo que se fue a estudiar aviación en la llamada Escuela Curtis en Long Island, estado de Nueva York, en los Estados Unidos. Marcos Sarcos estudió allí y, bueno, se puso a volar como piloto civil. Porque en Venezuela no había aviación civil, o sea, porque lo habían engavetado todo Gómez, y si no había militar, ¿qué iba a haber aviación civil en Venezuela? Pero él se puso a trabajar en la aviación allá, o sea, volaba, hacía manuales y todo eso. Y un día vuelve a Maracaibo en el año 1930 y allí decide publicar un folleto llamado Abecedario de la Aviación, que era básicamente una cuestión muy básica de temas aeronáuticos, pero que tiene el honor de ser el primer libro de su tipo en ser publicado en Venezuela. Es decir, es el primer manual aeronáutico de la historia venezolana. O sea, el primer AIP, para los que saben del tema. Una cosa así increíble. Y bueno, él publica eso y después se le ocurre la brillante idea de decir, oye, si yo me traigo un avión para acá, para empezar a volarlo, para vacilar, porque coño, aquí no hay aviones. Yo debería tener mi propio avión para vacilar, tú sabes. Entonces, bueno, él decide traerse a Venezuela un avión, un Curtiss Wright CW-1 Junior, en el año de 1932. Él se trae ese avión a Venezuela, pero por cosas de aduana, por cosas de que el gomecismo no quería aviones, se lo decomisaron, se lo retuvieron. Claro, él fue a todas las instancias posibles, fue a tribunales, fue a robar al extremismo Gómez, toda vaina, y aún así le dijeron no le vamos a dar el avión y vaina, y es cuando se lo dieron. ¿Tú me vas a decomisar mi avión? Se lo decomisaron, porque podían. Cuando se lo dieron ya en el año de 1938, el avión estaba prácticamente inservible. Entonces, bueno. Claro, ay, no, increíble. O sea, a Gómez, es el mismo Gómez el que vio, el que el hijo le dijo, cómprame unos aviones, papá, trajo la vaina, y después dijo, no, para acá no me entran aviones. Exacto, cosas de que a Gómez, bueno, era un señor muy terco y bueno, cosas de... Eso es un ejemplo de, por ejemplo, algo que se escucha mucho, es que que esta era su hacienda, básicamente, entonces manejaba como su conuco, y bueno, ahí está un ejemplo. Sí, una mentalidad de hacienda. Y entonces, bueno, pasa que después Sarcos pasa más tiempo sin volar, pero ya cuando lo que les comentaba de que durante el López Contreras y Medina se tomaron proyectos, también se crearon escuelas de aviación civil. Y es allí cuando ya en el año 1943, él que ya, aunque él tenía conocimiento suficiente, o sea, él tenía licencia de la FAA, él no podía volar en Venezuela porque igual se requería hacer curso acá. Y entonces él se inscribe en la llamada Escuela de Aviación Civil Miguel Rodríguez en Boca de Río. Ahí entra y el tipo se gradúa. O sea, el carajo saca menos de un año después su licencia de piloto venezolano, como en la quinta promoción de egresados en enero de 1944. Y desde ahí, bueno, no paró de volar. El tipo estuvo volando cerca de 22 años, una locura. O sea, una cosa que el tipo se dijo, bueno, yo quiero ejercer aquí, ¿quién me lo impide? Vamos a echarle bola. Y el tipo voló en líneas aéreas, voló en aerotaxi, o sea, el tipo le puso bolas a esto. Pero bueno, digamos que ese es el nombre del que se puede hablar como el pionero de la aviación civil venezolana, Marcos Sarcos Portillo. Marcos Sarcos, bueno, a la gente que le gusta la aviación o que le llama la atención eso, recuerden ese nombre, Marcos Sarcos Portillo. Sí, podemos ponerlo como una triada, o sea, puede ser entre Juan Vicente Gómez, que trajo los primeros aviones militares,
Manuel Ríos Hernández, que fue el primer piloto militar venezolano, y bueno, después Marcos Sarcos Portillo. Claro que el primer piloto civil, ya luego. Nuestros pioneros, Oye, pues. está bien interesante eso, ve, para los más aviadores que rescaten aquí también el corito histórico. Háblenles un saludo a toda Eh, esa gente de Maiquetía. Así mismo. Mira, la siguiente pregunta, Javier, que yo traigo, yo la leí y yo dije, diablo, diablo mío, yo tengo que responder esto. Oye, loco, este conmigo, están hablando de mi país. Ah, yo creo que sé cuál es. Y sí, o sea, hay preguntas que son muy personales aquí, que tienes que responderla a juro uno de los dos. Y esta vez te toca a ti, así que arrecia ahí, enviado. Bueno, aquí el pan Andrés Pereira. Saludos para ti, Andrés. Siempre deja preguntas muy chéveres. Dice, épale, panas, ¿por qué se dice que el dictador Chapita en Dominicana fue un tipo tan terrible? ¿Qué crímenes cometió? Y yo dije, diablo, loco, ¿qué crímenes cometió? Es difícil. Entonces, claro, aquí podríamos amanecer hablando de los crímenes de Trujillo. Entonces, por eso es que vamos a lanzar unos daticos y yo decidí cómo estructurar eso. Vamos a sacar 3 crímenes en general aquí. Arrecia es que tú eres Para dominicanólogo de esta vaina. Diles ver. tú. Primero, que durante el régimen de Trujillo se hablan de o se contabilizan alrededor de 50.000 muertos a causa de la represión, de la tortura, gente presa y todo esto. Dentro de estas víctimas, aquí yo voy con la primera, con el primer crimen, dentro de estas víctimas están unos 15.000 haitianos de la que llaman la masacre del Perejil. Ah, hay que echarle bola para matar 15.000 personas. ¿Qué pasa? Como siempre, eso es un rasgo muy común en los dictadores o en las dictaduras, buscar estos chivos expiatorios que tienen que ver con xenofobia. Entonces, como que sabes, la culpa es de los colombianos o la culpa es de los venecos. Allá la culpa era de los haitianos. Incluso hasta Hasta hoy hoy. O hay sea, tú ves gente, a Televisión Dominicana sí, y todos los opinadores, sean del PLD, sean del PRM o sean de los que le tiran a los dos, todos tienen algo contra los haitianos. O sea, es una cuestión muy dominicana, más dominicana que bailar bachata. O que exactamente. asquerosear a la mujer ajena. Entonces, precisamente basado en esto, en la frontera entre Haití y la República Dominicana, que además siempre fue un problema inconcluso ahí, al que Trujillo también a través de esto buscaba darle fin, quedándose como que esto es lo nuestro. Se empiezan a correr, o sea que mira, si la culpa es de los haitianos, hay que sacar a los haitianos de aquí o matar a los haitianos. Aquí es cuando se despliegan las fuerzas de seguridad de Trujillo. Y eso ocurre al principio del mes de octubre. Es cuando ocurre esto, durante 3 días. Se empiezan a matar haitianos, pero tú dirías, pero ¿y cómo saben cuál era haitiano y cuál era no si esa gente es igualita? Entonces, bueno, por eso se llama la masacre del Perejil, porque los haitianos hablan francés. Los haitianos dicen perejil, Ah, tienen el perejil. acento y por ahí los identifican y los iban matando. Sí, yo leí Claro, algo de eso en la novela de Vargas Llosa sobre Trujillo. es tal cual, eso ocurrió. Y bueno, inicia el 2 de octubre de 1937 esto, cuando van toda esa fuerza de seguridad, incluso también tenían su círculo bolivariano, sus civiles ahí armados y todo esto, con machetes, a correr haitiano, a matar haitiano, ¡epa! Oye, de lo mío, diga perejil, Y PG, perejil, pum. ajá, ¡pum! Muerto. Así empezaron todo ese montón de haitianos a huir hacia el otro lado de la isla, o sea, hacia Haití. También algo aquí interesante es que los cuerpos fueron lanzados porque ahí está el llamado río de Abajón para los dominicanos, pero para los haitianos el río Masacre. Entonces, bueno, en Ah, la masacre del masacre por Perejil eso. se Mierda. lanzaron. Es más, realmente el nombre viene de una disputa entre españoles y franceses en los años 1600, cuando el tirano mandó, como dice la canción. Pero aquí ya se le dio formalmente el nombre de Río Masacre cuando Trujillo de verdad lo llenó de muertos haitianos, hombres, mujeres y niños. O sea, ese hombre tiñó de rojo ese río. Exactamente. No Entonces, vale. bueno, un crimen de Trujillo, aquí hay uno, digamos, internacional, porque es contra inmigrantes haitianos que, bueno, incluso hay números que hablan que los llevan de 9.000 a 20.000.
La cuestión es que en general son Hermano, miles. son miles, o sea, 10.000, 20.000, 9.000, marico, miles de personas, o sea, matar a una persona es una cosa ya lamentable, o sea, y matar 9.000 y que no se te llene la sangre por eso es como que, diablo, ¿qué clase de ser deleznable eres tú? O sea, tú le pegas a Winnie Pooh. Exactamente. Entonces, bueno, incluso un dato interesante esto es que Balaguer, quien luego sería presidente allá en la República Dominicana y era ministro durante la masacre del Perejil, él era ministro de Trujillo. Luego él es quien quedaría en el poder. Él habla de 17.000 muertos, entonces son cifras igual impresionantes. Pero bueno, ahí te dejo un crimencito de Trujillo que incluye una cantidad horripilante de muertos. Hay otro más por ahí. Mira, yo te lo pongo de esta manera. O sea, hay quien dice que no, que los haitianos y eso, pero mira, Trujillo fue un tipo tan terrible que por uno de sus crímenes cometidos durante su estadía en el poder es que hoy día se celebra cada 25 de noviembre el Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer. Es verdad, Ita. Por un crimen de Trujillo existe el Día de la No Violencia contra la Mujer, que hace poco se estaba conmemorando. Claro, porque el 25 de noviembre del año 1960, tengo entendido, es que ocurre el terrible crimen de las hermanas Mirabal. Exactamente. Tú sabes que, bueno, este es otro de los crímenes de Trujillo Crimen espantoso. que iba a comentar, que es el asesinato de las tres hermanas Mirabal. Minerva, Patria, se llamaba una de las hermanas, Y y María María Teresa. Teresa, en efecto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué matan a estas señoras, a estas mujeres? Estas mujeres eran parte de la resistencia y de las fuerzas y de la gente que se oponía al régimen. Eran mujeres que para esos años, estamos hablando de los años 30 y 40, eran mujeres que estudiaron, que tenían formación, entonces, bueno, eran mujeres que destacaban mucho dentro del contexto en aquel momento. Entonces, resulta que a Minerva, que era la mayor, bueno, tú sabes que Trujillo, una de las cosas que lo caracterizaba a él era que es algo que va totalmente en contra de este podcast Trujillo, que él no conocía de consentimiento. Ah, también eso. El tipo era un depravado sexual de la peor calaña. Es un tipo que se le atribuyen muchas violaciones de mujeres de todas las edades. O sea, depravado sexual terrible. Exactamente. Violaciones y bueno, también asqueroseaderas, vainas. O sea, era un experto en coger a la mujer a sus súbditos. Exactamente. Eso, parte de eso tiene que ver con el asunto de las hermanas Mirabal, porque antes de que se dieran todos los problemas, él se sintió ofendido porque él le gustaba o él quería con Minerva Mirabal, manda a hacer un corito sano, un sarao, un pari en una hacienda cercana a la hacienda de los Mirabal en la zona de Salcedo, en la República Dominicana. Y bueno, obviamente hace ese coro allí e invita a los vecinos, pues. Y era una ofensa no aceptarle o no ir a una invitación del jefe, del benefactor. Entonces, bueno, en efecto, fue todo el mundo y fueron los Mirabal. Entonces Trujillo como que se tiró un paso ahí con Minerva y le lanzó un tal, ¿qué pasó, mami? ¿Qué es lo que? Y Minerva le dijo, epa, hermano, conmigo no. Amigo, tú eres un singa tu madre, loco. Le dijo Minerva, no, bueno, Minerva le hizo saber que no estaba interesada de ninguna manera. Y ahí Tú eres Trujillo palomo. Tú ahí eres pariguayo. ahí Trujillo se pica. Entonces, acá él cuando lo toma personal, al estilo de Michael Jordan, lo toma demasiado personal, Trujillo, es cuando empieza el asunto. ¿Por qué? Porque las hermanas Mirabal estaban casadas, sus esposos eran parte activa de la resistencia y de la oposición a Trujillo, igual que, bueno, ellas también estaban en eso. Los hacen preso a todos posteriormente, a las mujeres y a sus esposos. Luego de hacerlos presos, Trujillo se lanza una de que no vale, yo no apreso a mujeres, esas mujeres no tienen nada que ver, y las libera.
Luego de liberarlas, bueno, ellas están ahí, ellas siguen haciendo su activismo en la clandestinidad y todo el asunto, y también tienen que visitar a sus esposos en la cárcel. ¿Qué pasa? Que nadie, nadie que tuviese un carro quería llevar a las Mirabal a la prisión, a donde tenían a sus esposos, porque ya era un secreto a voces que Trujillo las iba a matar. Las marcó. Ajá, y ya era un secreto a voces. Entonces, hubo uno que dijo, está bien, yo las llevo. Y en el camino son interceptados por los esbirros de Trujillo, matan al chofer, al único que se dispuso a, yo las llevo, lo matan, le dan como dicen allá en RD, un saco de palo a las Mirabal, las asesinan y después tiran el carro por un barranco para decir que fue un accidente. Coño, accidente donde deja a las personas con un poco de hematoma y coñaceadísimos, coño. Segundo accidente ese. Exactamente. Entonces, bueno, las hermanas Mirabal fueron víctimas de esto. Incluso quedaría una, Bélgica, tengo entendido que se llama. Sí, Dede Mirabal. Dede Mirabal, la pequeña, que bueno, era pequeña, no era tan activista en esos momentos y tal, pero fue como que la que quedó para contar parte de los pormenores del asunto. Y bueno, en efecto, da fe de esa versión en donde los interceptan, los tiran hacia el barranco y todo esto. Y bueno, esto es uno de los crímenes de Trujillo que da pie al día de la no violencia contra la mujer. Bueno, meses después sería asesinado y cae el régimen. Merecidamente, o sea, era de verdad lo que llaman, o sea, creo que aquí coinciden todos, era un verdadero singa su madre, Trujillo. Oye, Trujillo, un tipo muy malo. Y bueno, eso es otro crimencito de él. Lo demás que se puede contar, me gustaría comentar acá, incluso para cerrar, y que se puedan dar también una idea del tipo tan malo que era Trujillo, que era, que lo llamaban Chapita era porque le gustaba ponerse como los de aquí, que se ponen un poco de medalla y que cuando tú fuiste para la guerra, singa tu madre. Y así, bueno, él vivía con un poco de medalla ahí, entonces, porque a él le encantaban y... Mira, yo te tengo otro dato. Trujillo era tan malo, pero tan malo, que uno de los hombres más malos, más bastardos de la historia de Venezuela, o sea, malo certificado, porque nosotros decimos aquí que entre la gente mala podemos hablar de que en el top 1 está Diosdado Cabello, y después de él solamente está Pedro Estrada. Bueno, Pedro Estrada fue a República Dominicana después de salir del gobierno de Pérez Jiménez. Y él cuenta a Agustín Blanco Muñoz en Habla Pedro Estrada que él se tuvo que ir de Dominicana, o sea, que pasó un poco tiempo allá porque él sentía miedo a Trujillo. Porque él decía que Trujillo era un tipo que se dejaba llevar mucho por los chismes y que por un chisme era capaz de matarte. Imagínate que lo diga Pedro Estrada, o sea, un tipo malvado, un tipo que de verdad da miedo. Él dice que le da miedo a Trujillo. ¿Cómo no va a ser malo los hijos de puta, vale? No, vale, increíble. Bueno, ahí se pueden dar una idea. Tú sabes que yo iba a comentar una anécdota que yo estuve viendo, bueno, y leyendo al respecto, porque yo una vez llegué dentro de mis exploraciones musicales a que existe un género llamado el merengue trujillista, porque saben que el merengue como lo tenemos hoy, como lo conocemos hoy, es parte obra de Trujillo. Porque eso era antes música popular o campesina. Entonces, ¿qué pasa? Trujillo tiene una canción, o hay un grupo que le hace una canción a él que dice, ese gallo de Quisqueya es de pura calidad, siempre pica fuerte, para adelante siempre va, y dice, no lo tumban, ni con ayudas, ni con nada, no lo tumban. ¿Qué pasa con esa canción? En el año 1959 hubo un intento de derrocarlo, una expedición para derrocarlo desde Cuba, con unos exiliados dominicanos, incluso y participaron algunos venezolanos también. Y bueno, todo salió muy mal, ellos desembarcaron y el gobierno los exterminó. Pero ¿qué hizo el gobierno también? El gobierno dio a través de la radio el reporte como obviamente como que mira, aquí vinieron estos tipos y aquí hay un gobierno firme que dio la cara y empezaron a leer la lista de bajas de los otros. O sea, mira, matamos a todos estos. Y en la lista de muertos que leían en la radio siempre tenía de banda sonora, de soundtrack, ese merengue que decía no lo tumban. Entonces, tipo es como psicópata también. Sí, no, o sea, y toda clase de maldades que
uno la puede ver en muchos libros, o sea, mucha literatura sobre esto. Está, bueno, primero que nada, la novela de Vargas Llosa, La fiesta del chivo, que detalla muy bien, o sea, Varguitas de verdad hizo una investigación muy buena de la época, mostrando toda la cantidad de barbaridades que hacía el sujeto. Y también está el libro sobre las hermanas Mirabal, llamado En el tiempo de las mariposas, que llevaron a películas y todo. Y así, bueno, hablamos también de los hijos que tenía Trujillo, Ramfis y Radamés, que eran unos sin a su madre de nivel. O sea, unos muchachos que eran capaces de torturar gente y ver a la gente cómo la torturaban. O sea, era de verdad un bastardo de cuidado y malísimo. Terrible. No. Ramfi fue general que sea a los 8 años. Sí, porque también tenía esas cosas así, o sea, vainas de que no, yo voy a ser mi hijo general. Era un tipo que se quería un poco en el estilo de Calígula, por decirlo así. Sí, tal cual. Entonces, bueno, ya ahí usted tiene, se pueden hacer una idea y tienen ahí también par de recomendaciones que le dio Javier para que ustedes sigan viendo qué tipo tan malo podría ser Rafael Leonidas Trujillo, aunque sus dimensiones se dan mucha cuenta con el hecho de que Pedro Estrada le tenía miedo. Exactamente. Pero bueno, ahora como nuestro ídolo Huguet Hurtado Urbina a cerrar. Ok, prenden su en Pura fuego, pues, manao. Pura candela, exactamente. Viene ahora. Amigos, como buen corista histórico, estoy reconociendo muchos nombres de personajes en sitios que frecuentaba en Caracas. Pero, ¿quién fue Alfredo Sadel? Y aquí viene ¡suave! El Luismi de siempre, Luis Miguel de Jesús. Saludos para Luis. Bueno, el Luismi original nos trae una pregunta interesantísima y esta va sobre toponimia, es decir, el origen del nombre de las calles, avenidas, lugares y demás cosas. Y bueno, este sitio que es importante para esa gente que se vacila el fútbol en Venezuela, donde solían celebrar hace años, hace mucho, cuando los tintos ganaba juegos. ¿Te acuerdas de esa época, Dorian? O cuando, por ejemplo, ganaban Italia, España o Portugal. Esto se celebraba ahí. Claro. Para los curiosos, el personaje que nombra esta plaza no tiene nada que ver con la Vinotinto y mucho menos con los otros equipos de fútbol. No tiene nada que ver con el fútbol, o sea, no es que si, no, vamos a ponerle a esta plaza el nombre del mejor jugador del fútbol, vamos a ponerle a la plaza El Bicho. Exacto. No, nada de eso. Y sobre todo, esa plaza, o sea, el que da el nombre a esa plaza, ni siquiera era ese nombre real, era algo así como Chayán, pues. Así mismo, era como Elmer. Exactamente, como nuestro Elmer Figueroa. Y este artista es un ilustre llamado, al nacer, Manuel Alfredo Sánchez Luna, nacido en el año 1930 en la ciudad capital de Venezuela, Caracas. Y era efectivamente un artista musical al que se conoció para la posteridad con el título de El tenor favorito de Venezuela, porque era un tipo que tenía un timbre vocal arrechísimo, o sea, era de otro nivel. Sin embargo, Manuel Alfredo Sánchez Luna, cuando inició su carrera musical, un día lo llevan a un programa de radio llamado La Caravana Camel. Obviamente un programa de cigarrillos que patrocinaba vainas musicales. Y entonces, él lo llevan para allá en el año 47 y le dicen, mira, tú quieres cantar aquí, no, pero hay un problema, chamito, que es que verga, aquí ya hemos tenido varios Sánchez cantando, o sea, aquí vino a cantar Magdalena Sánchez, vino otro Sánchez, coño, me dijo, nosotros no podemos tener otro Sánchez aquí, vas a tener que meter el nombre, pana, porque después van a decir que esto real no es la Caravana Cámara, sino la Caravana Sánchez, así que por favor, cambia el nombre y te presentas, ¿sí va? Y bueno, Manuel Alfredo Sánchez Luna resulta que era alto fan de la música, o sea, no era solamente que le gustaba tocar música, porque era cuatrista, le gustaba el piano y todo eso, sino que le gustaba mucho el tango. ¿Y quién era el mayor exponente del tango históricamente? Pues Carlos Gardel. Y entonces él dijo, oye, si le hago un tributo a Sadel como nuevo nombre. Y entonces él dijo, ya sé, voy a combinar mi apellido Sánchez con el apellido Gardel. Entonces así nació Sadel. Claro. De Sánchez, de Gardel. Diablo, así se hace un nombre artístico, líder. Y eso suena cacheroso, Alfredo Sadel, imagínate. Exacto. Tú, de allá de los Sadel de Austria. Cosas serias. No, esa vaina que es Yakuzoki, al favor. Y él también prefería ser llamado por su segundo nombre. Entonces ese fue el origen de Alfredo Sadel. Y bueno, él empieza a cantar y ya al año, en el 48, es cuando la pega.
O sea, ya ahí es que empieza el pico de su popularidad porque graba el pasodoble Diamante Negro, que fue el primer disco que se grabó con él en Venezuela y coño, esa vaina fue un éxito de ventas. O sea, empezó ahí que coño, ahí viene Sadel y vaina. Y también grabó boleros, grabó cosas como Desesperanza, que fue la canción del año en Venezuela en el 49. Es decir, el tipo Ah, ya estaba, estaba pegado. exacto, pasodobles, tangos, boleros. Y ya el tipo desde ahí, Tenemos todos los estilos, papi. ¿Cuál tú quieres? desde ahí no paró. Decía O sea, Alfredo hablamos de un Sadel. cantante que estuvo más de 40 años en el ruedo. Y, ojo, como esto es un programa que toca mucho la historia política, tenemos que resaltar una de él relacionada con la historia de nuestro país. Y es que Sadel A ver. era un gran simpatizante de Acción Democrática desde el principio. Así mismo, Alfredo Sadel era deco. Super adeco, mano. Y te voy a echar unos cuenticos buenos. Me dejo quedo loco. Pa' ver. Bueno, una de esas anécdotas de jiquismo de él está reflejada en uno de sus mayores éxitos, como es una canción. ¿Por qué? Bueno, resulta que había un simpatizante de Acción Democrática llamado Guillermo Castillo Bustamante, que era compositor musical. Sin embargo, esto no le dio indulgencia en esta racia que hizo Dictadura de Pérez Jiménez y el carajo cayó preso. Y no solo cayó preso, sino que cayó preso de la forma bien fea que estuvo. Verga, el tipo pasó por demasiadas cárceles durante su periodo. O sea, cayó preso en el 52 y el carajo empezó primero preso en la cárcel del Obispo. Después lo mandaron a la cárcel del Modelo de Caracas. Y al carajo lo mandaron también para Guasina. Y coño, tortura, el horror de Guasina. Y termina después en la cárcel de Ciudad Bolívar. Y allí, en Ciudad Bolívar, el tipo, coño, por lo menos no la pasó tan feo como en Guasina. El tipo, para entretenerse, para no perder la cordura, escribía cosas en el reverso de las cajas de los cigarros. O sea, como era compositor, escribía ahí vainas para componer y vainas, y también escribía cartas. Y en esa cárcel también había un capellán, que era Monseñor José Bernal, que cuando supo que este hombre sabía componer, le consiguió un piano, que era una familia de Ciudad Bolívar. Y entonces él ahí pudo, coño, empezar a plasmar la música de lo que ya había escrito en las cajas de cigarros. Pero aún así, cuando componía música, tenía preocupaciones en su mente. Una de ellas es que no solamente era que estaba solo como todo preso, sino que en esa cárcel solamente se le permitía correspondencia familiar cada 15 días. Y él solamente tenía contacto en ese momento con su hija Inés. ¿Por qué? Porque tenía a su esposa, también llamada Inés, presa en San Carlos, en Cojedes, sin contacto con ella. La única que era como puente entre él y su mujer era su hija. Y entonces, coño, 15 días para poder saber algo de su familia. El tipo estaba totalmente desconsolado. Y de esa manera es que el carajo empezó esbozando una canción que iniciaba con el famoso verso "Son tus cartas mi esperanza", que luego continuaba tortuosamente hasta que se convirtió en la famosa canción llamada Escríbeme. Ah, claro. Que es básicamente, esto es un poema. Escríbeme, es ese poema, ajá, que escribe este señor. Y ya va, Alfredo Sadel hizo una canción con eso. No, es que pasa que después, o sea, él escribe muchas cosas, muchas canciones ahí, y por suerte o desgracia para él, a él lo expulsan de Venezuela al compositor, a Guillermo Castillo. A Guillermo. Guillermo lo expulsan y llega a Costa Rica. Allá se encuentra con Sadel y, coño, le muestra la vaina a Sadel y Sadel dice, oye, esta vaina está buena, esto sí se puede grabar. Y no solamente es que la graba, sino que fue a Venezuela Sadel y la cantó. No solamente es que la cantó, sino que fue a un programa en Radio Caracas Televisión, el llamado Show de las 12, de Víctor Saume, y el carajo cantó la canción y como diciendo, a mí no me van a hacer un carajo, o sea, la dictadura vale verga. Y la cantó, retó al tirano, jugando su nuevo pellejo, cantó esa vaina, y bueno, a los días, o sea, él hizo esa presentación como que fue en diciembre del 57. Y ya en el 58, bueno, cayó la dictadura y bueno, valió verga Pérez Jiménez. Y eso, pues. No, vale, o sea, que Alfredo Sadel eso, se jugó esa de seriedad de que, mira, a mí me sabía culo, dictadura, yo voy a cantar esto que lo hizo ese señor que era preso político. Exacto, Y o sea, además cero adeco. mamarrachadas tipo Nacho, tipo Chino o tipo Yakuzoki, que todos le lamen las botas a la dictadura, nada de eso.
Pero otra anécdota también muy adeca de Sadel es que cuando ya vuelve la democracia al país, él se casa con una mujer llamada Rosa Rodríguez, que no era otra sino la hija del ilustre dirigente ADECO, Balmore Rodríguez. Berro, con la hija de Balmore Rodríguez se casó Alfredo Sadel. Exactamente, y no solo Así de eso. adeco era ese hombre. Y no solo eso, sino que él, cuando se va a casar, resulta que Rosa Rodríguez era ahijada de Rómulo Betancourt. Y Rómulo le dice, mira, está bien, te puedes casar con ella, pero, mano, por seguridad, y que se casan en Miraflores, pero ¿sabes cómo está la cosa de fea en este país? Están los golpistas, la vaina. Vete para el palacio, manao. Aquí te puedes casar. Y es más, chico, pero este padre no le da boda, así que llégate. Y entonces, bueno, no aguantó despedidas a de él. Y tú ves las fotos de la boda. Y oye, es una vaina súper elegante, súper chiquiluki. Sadel ahí. Y a su lado están como padrinos de bodas Rómulo Gallegos. También, o sea, no solamente que Rómulo Betancourt se llegó como padrino, sino que también le dijo, oye, Rómulo Gallegos, llégate para que seas el padrino de Sadel. Y Rómulo Gallegos sí, no se iba a negar. Él dijo, oye, claro que sí. Y coño, fue una vaina, un nivel. O sea, tú ves la foto y dices, wow, pero ¿qué nivel de algo tienes que ser para casarte y que tus padrinos sean Betancourt y Gallegos? O sea, otro level. De verdad, esto es lo más adeco que ha ocurrido en la historia. La reunión más adeca del mundo. Mira, era el matrimonio de Alfredo Sadel Adeco con la hija de Balmore Rodríguez, dirigente de Acción Democrática, que era hijada de Rómulo, y los padrinos de la boda eran Rómulo Betancourt y Rómulo Gallego. Exactamente, es decir, ¡Diablo! Yo estoy seguro que en esa boda es que se inventó eso de tomar whisky y comer pequeños. En efecto. En efecto. Oye, pero gran anécdota, vale, que Alfredo Sadel tuvo hasta un matrimonio de estado, imagínate tú. Y no solo eso, sino que Sadel grabó cerca de 2000 canciones. 2000 canciones. Dorian, o sea, yo sé que tú eres alto músico. ¿Cuántas canciones más o menos has grabado tú? No, yo no he grabado cerca de 500 canciones ni siquiera. Exacto, estamos hablando de un tipo que grabó 2000 canciones en más o menos 200 discos. 200 discos se sacó Alfredo Sadel. 200 discos donde hizo desde música pop, hizo música tradicional, hizo joropo, hizo zarzuelas, hizo tangos, hizo hasta ópera, mano, hizo ópera. No vale, pero ese es un tipo como, bueno, como diría Raymond Ayala, que realmente tiene todos los estilos. ¿Cuál tú quieres? Exactamente, es más, yo digo que está muy bien que tenga una plaza y claramente es un honorable que merece muchísimo más. O sea, cualquier honor a Sadel se queda pequeño con lo que fue su figura, realmente. Bueno, y ahí tienen entonces el Luismi, la historia de por qué hay una plaza Alfredo Sadel. Incluso entiendo que él tiene varios homenajes por ahí, creo que es en el Teatro de la Ópera de Maracay, que hay un busto suyo, en la Universidad Lisandro Alvarado también hay un busto de Sadel. Y bueno, un personaje, es como nuestro primer rockstar, imagínate. Claro que sí, o sea, está por encima de muchos, o sea, una cosa que puede tener cerca actualmente y ni siquiera se le acerca, o sea, una cosa tipo el Puma, pero ni aún así. O sea, el Puma no ha hecho ópera, ni la hará. Eso, pues, no tienen al final también esta riqueza musical que tuvo Alfredo Sadel de grabar, mire, que 2000 canciones, 200 discos, no sé, más de 10 géneros musicales. Ese era un genio, Alfredo Sadel. Mira, eso es ciencia lo que tiene Alfredo Sadel. Exacto, era alto tigre. Pero creo que con esto podemos cerrar el episodio de hoy. ¿No es así, Dorian? Bueno, eso es correcto. Y aquí nosotros hemos respondido las 4 preguntas que nos han correspondido de este Chayanne se llama Elmer. Y bueno, si a ustedes les gustó, esperamos que se lo hayan vacilado mucho. Si les gustó, le pueden dar like si lo están escuchando en el canal de Daniel Lara Farías. Ahí hay un icono con una manito para arriba. Cuando tú le das ahí, eso... bueno, nos ayuda bastante. También te puedes suscribir, ahí está el botón de suscribir, o compartirlo con alguien que tú creas que le gusten estos temas y se pueda vacilar el corito histórico. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Pero, bueno, panas, este fue el Chayanne se llama Elmer número 42. Me quité ya.